Buenos días, hermanos. Vamos a comenzar con la predicación de esta mañana. Vamos a abrir las escrituras, hermanos, en el libro de Josué capítulo 24, versículos 14 y 15. Josué capítulo 24, versículos 14 y 15. Josué capítulo 24, versículos 14 y 15, hermanos. Así dice la palabra de Dios. Ahora pues, temed a Jehová, y servidle con integridad y en verdad, y quitad entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Hagamos una breve oración, hermanos. Padre, pongo este mensaje en tus manos. Te pido, Señor, que tú nos hables en esta mañana. Te pido que tú nos ministres, por favor, Señor. Yo pongo todo en tus manos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Es impresionante, hermanos, cómo Josué sabía claramente para que Israel, como pueblo de Dios, alcanzara los propósitos de Dios. Josué sabía que la causa, la razón por la cual Dios los sacó de Egipto es para que ellos conquistaran otras naciones, fueran un pueblo victorioso, un pueblo glorioso, un pueblo vencedor, un pueblo que fuera de conquista en conquista. Sabía de ese propósito, estaba consciente de ese propósito, pero Josué tenía claro cuál era la clave para que esos propósitos de Dios se cumplieran. ¿Y cuál era la clave? Las familias. Josué sabía que un pueblo con familias desintegradas, con familias disfuncionales, con familias con muchos problemas, Israel como nación no iba a poder lograr alcanzar los propósitos de Dios. Josué sabía que si ellos como nación, como pueblo de Dios, estaban mal en sus familias, no iban a convertirse en ese pueblo por el cual Dios los sacó de Egipto. No iban a poder ser ese pueblo victorioso, vencedor, glorioso, que va en conquista. Impresionante lo que Josué tenía claro. Impresionante. Las cosas no han cambiado. Lo que antes fue una clave y un secreto, lo sigue siendo ahora. Cuando las familias están bien, la sociedad está bien. Cuando las familias están bien, las iglesias están bien. La clave es la familia. La clave es la familia. Mucha gente se queja de las condiciones actuales, de inseguridad, de injusticia, de delincuencia, de maldad. Pero eso solo es el resultado de familias desintegradas, de familias destruidas, de familias disfuncionales. La maldad de allá afuera, el dolor, la injusticia, la delincuencia, solo es la evidencia de qué tan mal están las familias. Si hay algo que el diablo quiere destruir, es el fundamento de la familia, porque el diablo no quiere que haya paz, no quiere que haya tranquilidad, gozo, alegría. El diablo quiere que haya maldad. El diablo quiere que haya delincuencia. El diablo quiere que haya inseguridad, que haya violencia, que haya homicidios, que haya vicios. Pero el diablo sabe que con familias integradas, con familias piadosas, no se logran sus propósitos. Por lo tanto, el diablo busca golpear a la familia, destruir a la familia. Busca desintegrar a la familia de una u otra manera, para que entonces la maldad se pueda multiplicar, la maldad se pueda desencadenar, el odio, la amargura, la violencia, la inseguridad, los robos, la inmoralidad, la pornografía, el adulterio, la fornicación. Todo eso es evidencia, consecuencia y resultado de familias desintegradas, familias disfuncionales, familias con muchos problemas. Josué lo sabía y nosotros no podemos ignorar eso. El diablo tiene
enfocadas sus baterías a golpear a las familias, destruir a las familias. Por eso fomenta, alienta, promueve el machismo en el hogar, la irresponsabilidad de los padres, la dureza de los padres, porque de esa manera él empieza a minar a la familia, a golpear a la familia, a destruir a la familia. Josué los tenía muy claro. Josué sabía que la clave para que los propósitos de Dios se cumplieran, para que Israel se convirtiera en un pueblo glorioso, victorioso, maravilloso, un pueblo vencedor, un pueblo que conquiste tierras, naciones, la clave es la familia. Lo sabía Josué, pero Josué veía una realidad. Josué conocía el estado espiritual de las familias, de los cabezas de hogar, de los hombres, de los padres de familia. Él los conocía ya de años, conocía sus concupiscencias, conocía sus debilidades, conocía sus tendencias, conocía el doble ánimo que había en ellos, su emocionalismo, conocía sus cobardías, su pereza, su conformismo. Y eso le preocupó en gran manera, como le debe preocupar a cualquier ministro de Dios que tiene un corazón para con su iglesia, que tiene carga por su iglesia, que tiene preocupación por su iglesia. Le debe preocupar la condición espiritual de los jefes de familia, de los cabezas del hogar, de los hombres, de los padres de familia. Josué, al ser un ministro legítimo, un ministro de Dios, le preocupó la condición del pueblo, la condición de los cabezas del hogar. Le preocupó la condición de los hombres como cabezas de hogar, como padres de familia. ¿Y qué hizo Josué? Por un lado, Josué sabía que su tiempo estaba llegando a su fin, que su vida estaba llegando a su fin, que pronto él partiría de esta tierra, que pronto él moriría. Y él sabía que mientras él estuvo dirigiendo al pueblo en las guerras, en las batallas, se conquistaron grandes batallas, se conquistaron naciones, grandes territorios. Pero él sabía que con un pueblo así, como el que él estaba viendo, como el que él estaba testiguando, como el que él estaba mirando, en esas condiciones espirituales, pronto el pueblo sería derrotado, pronto todo se vendría abajo. Los proyectos, los planes de Dios quedarían estancados y bloqueados. Y eso le angustió, eso le preocupó, porque sabía que si ellos no tomaban decisiones radicales, si ellos no veían su condición, si ellos no se convertían genuinamente a Dios, si ellos como padres de familia, como cabezas de hogar, no volteaban su corazón a su familia, nada se iba a lograr, todo se iba a destruir, todo se iba a venir abajo, todo se iba a acabar. Por lo tanto, Josué decide y procede a predicarles su último mensaje. Es impresionante el tiempo que Josué dedicó, es impresionante el tiempo que Josué invirtió para preparar su último mensaje. Se ve que le llevó tiempo. Fue un mensaje de los más duros que predicó Josué. Fue un mensaje lleno de la indignación de Dios. Fue un mensaje sumamente duro, agresivo, confrontador, lleno de retos y de desafíos. Incluso pareciera un mensaje de desánimo. Cuando tú analizas Josué 24, te encuentras con unas características impresionantes del último mensaje de Josué. Te encuentras con características tremendas, porque su mensaje fue agresivo, fue confrontador, fue muy duro, te decía, fue un mensaje lleno de retos y de desafíos, que pareciera que era un mensaje de desánimo. Pero ¿qué se proponía Josué con un mensaje con tremendas características? ¿Cuál era el propósito de Josué? ¿Cuál era la intención de Josué al predicar un mensaje así? Que los hombres, las cabezas de hogar, los padres de familia, se levantaran, se restauraran, se avivaran, tomaran una firme decisión, una decisión definitiva, radical, valiente, de buscar a Dios, de volverse a Dios, de convertirse a Dios, de vivir para Dios, de servir a Dios, y volvieran su corazón hacia su familia, volvieran su corazón hacia sus hijos. Josué se proponía
que cada familia se convirtiera a Dios, que cada familia tomara la decisión de buscar a Dios, de vivir para Dios, de servir a Dios. Pero ¿qué lleva a Josué? ¿Qué fue lo que empujó a Josué? ¿Qué fue lo que obligó a Josué? ¿Qué fue lo que llevó a Josué a elaborar un mensaje con semejantes características? Porque Josué, digamos, era amigo del pueblo, amaba al pueblo de Israel, era amigo íntimo de muchos de ellos, pero sin embargo, al ver la grande necesidad y la terrible condición espiritual del pueblo, Josué hizo a un lado sus sentimientos, sus emociones, hizo a un lado todo humanismo y decidió ser el vocero de Dios. No le importó lastimar o herir sentimientos, aún de sus mejores amigos, sino que capta la carga del Espíritu, el sentir del Espíritu, y decide darles un mensaje, decide elaborar, decide hacer un mensaje, predicarles un mensaje, su último mensaje, conforme Dios lo quería, conforme estaba en el corazón de Dios. Pero ¿qué llevó a Josué? ¿Qué llevó a Josué a elaborar este mensaje? Te decía hace un momento, pues el hecho de que él los conociera. Él los conocía muy bien. Él conocía todo el contexto de ellos, toda su vida pasada. Y eso le preocupaba mucho. Por ejemplo, no vamos a leer el pasaje, pero si tú lees Josué capítulo 7, ahí en el libro de Josué capítulo 7, donde nos habla del pecado de Acán, Josué pudo ver ahí, en el pecado de Acán, la tendencia del pueblo. O sea, no solamente era Acán, sino que Josué veía que había una tendencia del pueblo a la codicia, a la avaricia, al materialismo, al amor a lo material, al amor al dinero, al amor a los lujos. Él pudo ver eso, porque al final de cuentas, aunque solo Acán fue enjuiciado y solo Acán de una manera evidente fue el que pecó, pero Josué sabía que Acán solamente venía a reflejar, venía a ser el representativo de muchos israelitas que tenían esa tendencia a la codicia, a la avaricia, al materialismo, al amor al dinero, al amor a lo material. Josué sabía que un pueblo así, con esas tendencias, ¿cómo iba a ser usado por Dios? ¿Cómo iba a conquistar? ¿Cómo iba a cumplir con los propósitos de Dios? ¿Cómo iba a convertirse en un pueblo guerrero, vencedor, que conquista la tierra de sus enemigos, que hereda naciones? Josué sabía que así no se puede. Con codicia, con avaricia, con materialismo, con amor al dinero, con amor a lo material, así no se puede. Así no se logra nada. Así no se cumplen los propósitos de Dios. El pueblo tenía que estar limpio, apartado de todo pecado. El pueblo tenía que estar santo, puro, para que pudiera ser un pueblo victorioso, un pueblo guerrero, un pueblo conquistador, vencedor. Y es lo que tenemos que entender nosotros. Si a Josué le preocupó el pecado de Acán, si Josué solamente vio en el pecado de Acán un representativo de lo que había en muchos israelitas, ¿acaso es difícil entender que Dios demanda santidad para que pueda usarte para ganar a tu familia? Muchos padres de familia, aunque anhelan la salvación de su casa, no se santifican, no se purifican, no se limpian de toda inmundicia, de todo pecado, de toda maldad. Y así Dios no puede obrar. Con pecado Dios no puede obrar. Dios no se puede manifestar. El pueblo tiene que santificarse. Y si tú identificas que en tu corazón hay codicia, hay avaricia, hay materialismo, hay amor al dinero, amor a lo material, te debe preocupar mucho, porque todo pecado impide que Dios obre. Todo pecado impide que Dios se manifieste. El pueblo tiene que santificarse, tiene que buscar a Dios, tiene que purificarse, lavarse de sus inmundicias para que Dios lo pueda usar. La otra razón por la cual Josué elabora un mensaje tan duro, tan agresivo,
tan confrontador, es lo que Josué 17 deja ver. Tampoco vamos a leer el pasaje, pero si tú lo lees a conciencia, a detalle, Josué 17, Josué capítulo 17, revela varias cosas, manifiesta varias cosas. ¿Qué manifiesta? ¿Qué revela? ¿Qué evidencia Josué 17? Que el pueblo no quería hacer la obra de Dios. Ellos no querían. Estaban conformados. Se habían vuelto conformistas. Habían perdido la visión de Dios. Habían perdido el propósito de Dios. No estaban en el sentir del Espíritu. ¿Cómo ellos iban a ganar a su familia? ¿Cómo ellos se iban a convertir en un pueblo victorioso si ya se habían conformado? Habían perdido la visión, habían perdido la carga, habían perdido los propósitos por los cuales los sacaron de Egipto. Otra de las cosas que evidencia Josué 17 es que el pueblo quería que Josué peleara por ellos, que Josué hiciera la obra que a ellos les correspondía hacer. Es lo que evidencia Josué capítulo 17. Que Josué fuera el que hiciera el trabajo que a ellos les correspondía hacer. Ellos no querían ya hacer nada. Ellos no querían arriesgar nada. No querían exponerse a nada. No querían pagar ningún precio. No querían estar dispuestos, no estaban dispuestos a sacrificar nada. No querían enfrentarse a peligros y querían que Josué hiciera la obra que a ellos les correspondía hacer. ¿Cuántos papás son así? ¿Cuántos padres de familia quisieran que otros hicieran el trabajo en sus hijos? Pero ellos no quieren hacer nada. Ellos no quieren pagar ningún precio. Sí quieren la salvación de sus hijos. Sí desean el bien para sus hijos. Sí quieren que sus hijos sean instruidos, enseñados en el camino de Dios, en la palabra de Dios. Pero quieren que otros les hagan ese trabajo. Quieren que otros hagan lo que a ellos les corresponde. Que otros les enseñen a sus hijos, los hermanos de la iglesia, las maestras de escuela dominical. Así estaba el pueblo. Y a Josué le preocupó mucho el ver esa actitud. Tú pelea por nosotros, Josué. Tú haz la obra por nosotros. Nosotros te apoyamos en lo que digas, pero tú hazla. A Josué le preocupó, sabía que una actitud así iba a destruir los proyectos de Dios y acabar con las familias. Otra cosa que evidencia Josué 17 es un pueblo perezoso, un pueblo flojo. No querían trabajar, no querían hacer nada. Y eso le preocupó tremendamente a Josué. ¿Cómo se van a cumplir los propósitos de Dios con un pueblo flojo? Con un pueblo perezoso, con un pueblo que no se involucra, con un pueblo que no quiere hacer la obra de Dios. Hacer la obra de Dios en tu propia casa implica trabajo, esfuerzo, sacrificio, dedicación, negarte a ti mismo, sacrificar tu descanso, sacrificar tu hobby, sacrificar tu tiempo de recreo. Pero es lo que muchos no quieren hacer. Por eso Dios no cumple sus promesas, porque el pueblo mismo bloquea el camino al cumplimiento de las promesas de Dios. ¿Qué otra cosa evidencia Josué 17? Que ellos querían las cosas fáciles, no querían batallar, no querían pelear, querían lo fácil. No querían asumir ninguna responsabilidad, no querían asumir ningún riesgo. Terrible, triste la situación del pueblo. Además, otra cosa que evidencia Josué 17 es cobardía. Tenían miedos a carros cerrados. Eran cobardes. No estaban dispuestos a dar la vida. No estaban dispuestos a dar la vida. Para los propósitos de Dios, hermanos y hermanas, para el cumplimiento de las promesas de Dios, se necesita estar dispuestos a todo. Se necesita tener un corazón valiente, dispuesto hasta la misma muerte. Y el pueblo no estaba así. Entonces Josué, teniendo el contexto de Josué 7 y de Josué 17, estos dos capítulos, que hay más, y viéndose él ya en el final de sus días, sabiendo él que en poco tiempo partiría ya de esta tierra y que si el pueblo continuaba así, serían derrotados, avergonzados, destruidos, le preocupó en gran manera, le preocupó esta situación. Y es por eso que se propone a elaborar su último mensaje, un mensaje claro, directo y fuerte
agresivo, sumamente agresivo, confrontador, lleno de retos y de desafíos, porque él fue sensible al Espíritu, fue sensible a lo que Dios quería que el pueblo escuchara. Y empieza allí en Josué 24, el texto que leímos, 14 y 15. Ahora pues temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad, y quitad entre vosotros los dioses, a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Los urge, les muestra la gran necesidad de que ellos tomen una decisión. Eso es lo que nos muestra estos dos versículos. Josué los reta y los desafía a tomar una decisión. Les dice que es el momento de decidirse qué va a pasar con sus vidas, qué van a hacer. ¿Van a servir a Dios o van a servir a su carne, a sus dioses, a sus ídolos? ¿A quién van a servir? Josué siempre fue un ejemplo, y en este último mensaje no es la excepción. En el verso 15, la última parte, les dice: pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Josué les manifiesta su propia elección, su propia decisión, su propia determinación. Lo que les está diciendo es: no me importa la decisión que ustedes vayan a tomar. Mi decisión, la decisión que yo he tomado, no depende ni se basa en lo que ustedes decidan, en lo que ustedes vayan a hacer, en lo que ustedes elijan, en lo que ustedes determinen. Yo ya tomé mi decisión. Y mi decisión es que yo como cabeza del hogar, yo como jefe de familia, yo como la autoridad de la casa, yo como el padre de familia, yo como el responsable de mi familia, de mi casa, yo y mi casa serviremos a Jehová. Cuando el pueblo oye de la decisión de Josué y que su decisión no dependía de lo que ellos hicieran o dejaran de hacer, el pueblo le da una respuesta. Ahí en el versículo 16, dice así, 16 al 18, entonces el pueblo respondió y dijo: nunca tal acontezca que dejemos a Jehová para servir a otros dioses, porque Jehová nuestro Dios es el que nos sacó a nosotros y a nuestros padres de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre, el que ha hecho estas grandes señales y nos ha guardado por todo el camino por donde hemos andado y en todos los pueblos por entre los cuales pasamos. Y Jehová arrojó de delante de nosotros a todos los pueblos y al amorreo que habitaba en la tierra. Nosotros pues también serviremos a Jehová, porque Él es nuestro Dios. Ve la decisión del pueblo. Se la manifiesta a Josué. Josué, esta es nuestra decisión. Nosotros reconocemos que Dios nos sacó de la tierra de Egipto, que Dios nos ha guardado en el camino, que Dios ha estado con nosotros, que Dios ha sido bueno, que Dios ha sido el proveedor, ha suplido cada necesidad. Por lo tanto, nosotros, igual que tú, Josué, tomamos la decisión de servir a Dios. Decidimos, determinamos, elegimos servir a Dios así como tú lo has decidido. Pero ve la respuesta de Josué. Es impresionante la respuesta de Josué al escuchar la decisión del pueblo. Verso 19. Entonces Josué dijo al pueblo: no podréis servir a Jehová, porque Él es Dios santo y Dios celoso, no sufrirá vuestras rebeliones y vuestros pecados. Si dejareis a Jehová y sirviereis a dioses ajenos, Él se volverá y os hará mal y os consumirá después que os ha hecho bien. Ve la respuesta. ¿Qué evidencia el verso 19 y el verso 20? Que Josué los conocía muy bien. Josué sabía que ellos eran un pueblo voluble, de doble ánimo, que dependían mucho de las circunstancias. Si todo iba bien, adelante, contentos, felices, servían a Dios,
pero si empezaban a enfrentar retos, pruebas, dificultades, luchas, problemas, adversidades, ya estaban titubeantes en su decisión o renegando de Dios. Josué los conocía, y cuando escucha Josué su decisión, Josué fue muy claro en el verso 19. Entonces Josué dijo al pueblo: no podréis servir a Jehová. Ellos diciendo que sí, se decidían por Dios, que sí, tomaban la determinación de buscar a Dios, de servir a Dios, de vivir para Dios. Y Josué les dice: no van a poder, no van a poder. Imagínate un predicador diciéndole eso a su iglesia, a un hermano, a una hermana que le dice: yo quiero servir a Dios, yo quiero buscar a Dios, y el pastor diciéndole: no vas a poder. ¿Cómo lo calificaría la gente? ¿Cómo lo verían los demás hermanos, el resto de la iglesia? Pues que está mal el predicador. Oye, pues si te está diciendo que quiere servir a Dios, que quiere buscar a Dios, que le quiere echar ganas, y tú en lugar de animarlo lo desanimas. Era lo que estaba haciendo Josué. Los estaba desanimando. Aparentemente es un mensaje de desánimo. No vas a poder. ¿Pero en base a qué? En base al conocimiento que él tenía de la vida de ellos. Lo que Josué le estaba diciendo: para poder servir a Dios, te tienes que convertir a Dios. Porque así como hasta ahorita has vivido, en altibajos, en doble ánimo, en cobardías, en irresponsabilidades, en flojeras, en mediocridades, queriendo que yo te haga tu trabajo, queriendo que yo haga lo que a ti te corresponde, así no vas a poder. Así no vas a poder. ¿Quieres servir a Dios? Te tienes que arrepentir y convertir al Señor Jesucristo. Tienes que tomar decisiones radicales. Les dice la razón: es que Jehová es santo y Dios celoso. No sufrirá vuestras rebeliones y vuestros pecados. Claramente se lo está diciendo. Quieren servir a Dios, pero yo los conozco bien. Tú dices que quieres servir a Dios y yo te digo que así, sin un cambio de vida, sin un cambio de corazón, sin una verdadera conversión, sin un verdadero arrepentimiento, sin una verdadera consagración a Dios, así no vas a poder servir a Dios. No vas a poder ganar a tu familia. ¿Quieres ganar a tu familia? Tienes que convertirte tú primero a Dios. Tienes que arrepentirte y convertirte a Dios. Genuinamente, sinceramente, verdaderamente, profundamente, radicalmente. ¿Te das cuenta por qué muchos abandonan el camino muy pronto? ¿Te das cuenta por qué muchos dicen que no se puede? ¿Te das cuenta por qué muchos desisten y se apartan de Dios? ¿Te das cuenta por qué muchos, después de años de asistir a una iglesia y después de años de llamarse cristianos, realmente siguen siendo esclavos del pecado de su carne y no logran ganar a su familia para Dios? ¿Por qué? Porque no quieren reconocer que nunca se han arrepentido y convertido a Dios. Y cuando alguien les ha dicho que deben arrepentirse y convertirse a Dios, se molestan, se enojan, lo toman como una ofensa, se justifican, diciendo: pero yo ya tengo 30 años en el Evangelio, yo siempre he estado en la iglesia. Pues sí, pero nunca te has convertido, nunca te has arrepentido. Y Josué sabía eso. Les decía Josué: ustedes me están diciendo que van a servir a Dios, que porque ustedes reconocen que Él es bueno, que Él los sacó de Egipto, que Él los ha ayudado, que ha estado con ustedes, pero yo sé que ustedes nunca se han arrepentido, ni se han convertido a Dios, y así no vas a poder servir a Dios. ¿Qué hizo el pueblo? ¿Qué hizo el pueblo ante la contradicción de Josué? ¿Qué hizo el pueblo cuando escucha esta reprensión, cuando escucha este mensaje tan duro? No vas a poder servir a Dios. No te engañes, no vas a poder servir a Dios. ¿Qué hizo el pueblo? Dice el verso 21. El pueblo entonces dijo a Josué: no, sino que a Jehová serviremos. Y Josué respondió al pueblo: vosotros sois testigos contra vosotros mismos de que habéis elegido a Jehová para servirle. Y ellos respondieron: testigos somos. ¿Te fijas cómo el pueblo realmente quería de Dios? No se desanimó con un mensaje tan duro, tan confrontador, tan lleno de la indignación de Dios. No se desanimó con un mensaje tan desafiante. No, sino que ratifican su decisión.
reafirman su decisión, confirman su decisión. Cuando alguien quiere de Dios y es señalado en un mensaje, es señalado por sus pecados, por sus faltas, en lugar de desanimarse, ratifica su decisión, reafirma su decisión. Eso fue lo que hizo el pueblo. Cualquiera puede decir que quiere servir a Dios, pero en realidad, ¿estás dispuesto a escuchar todo el consejo de Dios, aunque te contradiga y aparentemente te desanime? ¿Estás dispuesto? Estos hombres de Israel, estos padres de familia, estos cabezas de hogar, no querían escuchar mensajes que les acariciaran los oídos. Ellos no querían escuchar un mensaje halagüeño. Ellos querían escuchar palabra de Dios, aunque fuera agresiva, confrontadora, desafiante. Ellos no eran cristianos delicados. Ellos no eran cristianos de chocolate. Ellos habían tomado ya una decisión radical de buscar a Dios. Papá, mamá, ¿qué has hecho con los últimos mensajes que Dios te ha dado? ¿Qué has hecho con las últimas predicaciones que Dios te ha hablado? ¿Qué has hecho? ¿Qué decisiones has tomado? Si tú has hecho oídos sordos, si tú has ignorado lo que Dios ha estado hablando a tu vida, pronto lo has olvidado, ¿cómo te va a marcar Dios el camino? ¿Cómo te va a enseñar Dios sobre cómo poner en práctica cada instrucción, cada mensaje, cada predicación? No lo va a hacer, al menos que cambies de actitud y que te decidas a arrepentirte y convertirte a Dios. Cuando el pueblo de Israel ratificó su decisión, su determinación, su elección de servir a Dios, Josué les muestra el camino en el verso 23. Quitad pues ahora los dioses ajenos que están entre vosotros, e inclinad vuestro corazón a Jehová, Dios de Israel. Y el pueblo respondió a Josué: a Jehová nuestro Dios serviremos, y a su voz obedeceremos. ¡Qué impresionante! Cuando el pueblo ratifica su decisión, Josué les muestra el camino para arreglar cuentas con Dios. Josué les dice: quiten los estorbos, quiten todos los dioses. Cuando tú ratificas tu decisión, cuando eres confrontado, redarguido, amonestado, reprendido, y tú ratificas tu decisión de servir a Dios, de convertirte a Dios, Dios te muestra todo lo que tienes que hacer, lo que tienes que quitar de tu vida, lo que tienes que erradicar de tu vida, lo que tienes que fortalecer en tu vida, las áreas en que tienes que trabajar en tu vida. Dios te muestra todo, porque ratificaste tu decisión después de que te confrontó Él, te reprendió Él, te señaló Él, te desafió Él, te amonestó Él. Y en lugar de sentirte ofendido, lastimado, herido, en lugar de andar con tus sentimentalismos, con tus emocionalismos, sino que te afirmas en Dios, ratificas tu decisión en Dios, Dios entonces te muestra lo que debes hacer, lo que tienes que quitar, lo que tienes que erradicar de tu vida, lo que tienes que fortalecer. Y ellos tomaron esa decisión. Y dice el verso 24, y el pueblo respondió a Josué: a Jehová nuestro Dios serviremos, y a Él solo obedeceremos. ¿Cuál fue el resultado, hermanos? ¿Cuál fue el resultado de esta decisión que tomaron? Bueno, en primer lugar, que quitaron todos los estorbos, fueron sensibles a Dios, ante la guianza de Dios. Dice el texto que ya estamos leyendo, 23 y 24, quitad pues ahora los dioses ajenos que están entre vosotros, e inclinad vuestro corazón a Jehová, Dios de Israel. Y el pueblo respondió a Josué: a Jehová nuestro Dios serviremos, y a Él solo obedeceremos. Aquí está implicando que efectivamente quitaron todos los ídolos, todos los estorbos, toda la basura que había en ellos, todo lo quitaron, e inclinaron su corazón, tomaron la decisión de servir a Dios, abandonaron sus irresponsabilidades, sus mediocridades, su cobardía, y aceptaron los retos, los desafíos. Y el resultado final, evidente, palpable, verso 31. Y sirvió Israel a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, y que sabían
todas las obras que Jehová había hecho en Israel. Y sirvió Israel a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué y que sabían todas las obras que Jehová había hecho por Israel. Impresionante, impresionante. Ve los resultados que arrojó un mensaje de Dios. Un mensaje que no consideró el humanismo, las emociones, los sentimientos, sino que decidió darlo como Dios se lo había dado. Decidió hablar conforme a la necesidad del pueblo. Los resultados: el pueblo se convirtió. Su conversión fue real y verdadera. Los hombres, los padres de familia, se convirtieron a Dios. Dejaron todo lo malo. Dejaron el pecado, las obras de la carne. Se limpiaron de toda inmundicia, de toda maldad. Desarraigaron el pecado de sus vidas y se convirtieron a Dios. Y entonces sus familias fueron afectados para bien. Alcanzaron a sus hijos, a sus nietos, a sus bisnietos. Dios se glorificó grandemente en sus vidas, en sus familias. Oh, queridos hermanos y hermanas, padres de familia, Dios nos ha estado hablando. Dios quiere manifestarse a tu vida, pero en ti está el que Dios lo haga o lo deje de hacer. Hay un común denominador en este tiempo, en el cristianismo. ¿Cuál es ese común denominador? ¿Cuál es la vida que predomina en este tiempo en el cristianismo? ¿Cuál es la vida que predomina en el cristianismo actual? Josué 7 y Josué 17. Hay mucha avaricia en el pueblo de Dios. Hay mucho materialismo. Muchos de los llamados cristianos, cuánto aman las cosas de este mundo. Cuánto aman lo material, lo terrenal, lo pasajero. Viven para lo temporal. Poco hacen por su familia. Poco hacen por la espiritualidad de su familia. Ese es el común denominador. Se le da más importancia a lo material, al dinero. Pero ahí están las consecuencias. Familias hechas pedazos, destruidas, devastadas. Vicios y la inmoralidad ha entrado a sus casas en sus diferentes formas y expresiones. El común denominador en el cristianismo actual es Josué 17 también. Josué 17, donde el pueblo no quiere hacer la obra de Dios. No quieren servir a Dios. No quieren cargarse por el reino. Quieren que otros hagan lo que a ellos les corresponde. El pueblo está perezoso. El pueblo es indiferente. El pueblo quiere hacer las cosas fáciles. No quiere compromisos, no quiere ninguna responsabilidad. No quiere asumir nada. No quiere arriesgar nada. Ese es el común denominador en el cristianismo actual. Josué 7 y Josué 17. ¿Por qué no hace lo que Josué hizo? Teniendo ese contexto del pueblo, en Josué 7 y Josué 17, él tomó una decisión. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Hermanos y hermanas, qué fácil es ver a los demás y justificarte. Y pensar nadie lo hace, nadie se preocupa por sus hijos, nadie atiende a sus hijos. O incluso poner tu mirada en el líder, en el pastor, en el predicador, en los ancianos, en los diáconos. Y te sientes confortado, alentado y justificado. Porque te das cuenta que el hijo del líder, los hijos del líder, los hijos del ministro, los hijos del diácono, los hijos del pastor, andan mal, no manifiestan un cristianismo genuino, y eso te anima, te alienta, te relaja y te lleva a justificarte. Qué fácil es hacer eso, qué fácil es ver la vida de los demás. Josué no hizo eso, queridos hermanos y hermanas, ni siquiera puso su mirada y su atención en sus mejores amigos. Él dijo, si ustedes quieren seguir así, si ustedes no eligen a Dios, no se convierten a Dios, si ustedes van a seguir en su doble ánimo, en su pereza espiritual, si ustedes van a seguir amando las cosas de este mundo, alimentando la avaricia en ustedes, alimentando el materialismo en ustedes, alimentando la codicia en ustedes, pues no me importa, eso no me va a afectar a mí. Y eso no va a influir en mí, sobre mi decisión. Yo y mi casa serviremos a Jehová.
Hagan lo que quieran hacer ustedes. Decidan lo que quieran. Determinen lo que quieran. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Qué gran decisión de Josué. Ojalá y esa sea tu decisión, hermano y hermana. ¿Cuántos se llaman hermanos en este tiempo? ¿Cuántos se llaman hermanas? Y no les interesa su familia. No les importa su familia. Son candil de la calle y oscuridad en casa. Tienen buena fama allá afuera. Tienen buena reputación allá afuera. En la iglesia tienen buena fama. En la congregación tienen buena reputación. Pero en su casa están reprobados. Su trabajo como padres los descalifica, los reprueba. Hermano, hermana, que no te importe la decisión que otros tomen. Si deciden seguir descuidando a sus hijos, a su familia, no atender a su familia, no voltear su corazón a su familia, allá ellos darán cuentas a Dios un día. Pero que tú tomes la decisión, la gran decisión de conquistar a tu familia, de pelear por tu familia, de luchar por tu familia, para que puedas decir como Josué: yo y mi casa serviremos a Jehová. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Para que puedas decir: yo y mi esposa serviremos a Jehová. Yo y mi esposo serviremos a Jehová. Límpiate de toda tu inmundicia, hermano, hermana. Límpiate de toda tu maldad. Límpiate de todo tu pecado. Y decide servir a Dios. Decídete por Dios. ¿No tienes hijos, hermana? Pero tienes un esposo. ¿No tienes hijos, hermano? Pero tienes una esposa. Que tú puedes decir: yo y mi esposa vamos a servir a Dios. No importa que otros matrimonios, llamándose cristianos, sean adúlteros, fornicarios, idólatras, avariciosos, materialistas. Yo voy a poner a Dios en primer lugar en mi vida. Lo voy a servir, lo voy a amar, voy a agradarlo en todo. Que esa sea tu decisión. Esa fue la gran decisión de Josué. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Que esa sea tu decisión. Cierra tus ojos. Hagamos una breve oración. Padre, muchas gracias. Gracias por tu palabra. Gracias por hablarnos, Señor. Realmente vivimos en tiempos donde el cristianismo está en crisis. Y está en crisis porque se han descuidado a las familias. Se ha dejado de valorar a la familia. Incluso se ha dejado de ver como una institución divina. Los padres no aman a su familia. No aman a su esposa ni a sus hijos. Los padres perdieron la carga por su familia. Qué terribles tiempos nos han tocado vivir. De una crisis espiritual, pero también de una crisis familiar, Señor. Oh, bendito Dios, ayúdanos, Señor, a que en medio de tantos malos testimonios, de tantos descuidos familiares, nosotros decidamos conquistar a nuestra familia. Decidamos pelear por nuestra familia. Decidamos ganar a nuestra familia para ti, y que podamos tomar la gran decisión que Josué tomó y podamos decir lo mismo que él. No importa lo que los demás hagan o dejen de hacer, yo y mi casa serviremos a Jehová. No importa que líderes descuiden a su familia, que ministros pierdan a sus hijos y a su familia, yo y mi casa serviremos a Jehová. No importa que los ancianos y los diáconos no atiendan bien a su familia, no tengan su corazón volteado hacia su familia. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Que esa sea nuestra decisión hoy, Señor. Nuestra firme determinación el día de hoy, Señor. A partir de hoy para siempre. Que esta sea nuestra decisión. En el nombre de Jesús te lo pido. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Con alegría y con amor. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Yo y mi casa serviremos
a Jehová. Con alegría y con amor, yo y mi casa serviremos a Jehová. Yo y mi esposa serviremos a Jehová. Yo y mi esposa serviremos a Jehová. Con alegría y con amor, yo y mi esposa serviremos a Jehová. Yo y mis hijos serviremos a Jehová. Yo y mis hijos serviremos a Jehová. Con alegría y con amor, yo y mis hijos serviremos a Jehová. Que nuestra decisión sea firme y radical. Que nuestro corazón esté volteado a nuestra familia. Que haya un amor profundo por nuestra familia. Porque solamente así no nos va a afectar la decisión que tomen los demás. La decisión que tomen los líderes, los ancianos, los diáconos, los principales de la iglesia. No nos va a afectar. Que no nos importe la decisión de los demás. Que nosotros decidamos ganar a nuestra familia para ti. Que tomemos la gran decisión de Josué. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Con alegría y con amor, yo y mi casa serviremos a Jehová. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Con alegría y con amor, yo y mi casa serviremos a Jehová. Con alegría y con amor, yo y mi casa serviremos a Jehová. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Porque qué gran responsabilidad tenemos. La responsabilidad como padres de familia es personal, es individual y todo es delante de ti. Es una responsabilidad impuesta por ti, Señor. Por lo tanto, ¿por qué nos tiene que importar la decisión de los demás? Que nosotros decidamos ganar a nuestra casa, para que nosotros y nuestra casa te sirvamos a ti, Señor. Te sirvamos a ti, vivamos para ti, Señor. Ayúdanos, concédenos la gracia para que así sea, Señor. Por favor, Padre, ayúdanos. Concédenos tu gracia, tu poder, la unción del Espíritu, para que así sea, Señor. En el nombre de Jesús te lo pido, y gracias por habernos hablado.
Gracias, gracias por habernos hablado, Señor. En el nombre de Jesucristo. Amén, Señor. Y amén. Eso es todo, hermanos. La reunión está concluida. Si Dios permite, nos vemos dentro de 8 días, hermanos. Hasta entonces, que Dios los bendiga.